Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Hemos estado leyendo todo el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, que es titulado el sermón de las parábolas o el discurso parabólico, y nos ha presentado a Jesús en la ribera del lago de Galilea, primero junto a la gente, después sentado en la barca, pero hablándoles en parábolas a la muchedumbre. Ha expresado la parábola del sembrador, que luego, por lo que parece, explica dentro de la barca solamente a los discípulos. Después habla a la gente de la parábola de la cizaña, de la parábola del grano de mostaza, la levadura, y vuelve a insistir por qué a la gente le habla en parábolas. Los discípulos sí pueden entender esto. Y una vez que despide a la gente, se van a la casa y en la casa explica a los discípulos la parábola de la cizaña y el trigo. Enseguida, Jesús habla de parábolas que compara con el reino de los cielos, la parábola del tesoro en el campo, la parábola del comprador de perlas finas. Y finalmente nosotros llegamos a esta parábola que se refiere a una red. La red representa ¿qué? Nos dice Jesús que se parece la red al mundo, que captura en él o tiene en él toda clase de personas, buenas y malas. Es Dios que sigue reinando desde el cielo y la red es el lugar en que se encuentran los buenos y los malos, como antes en el campo se encontraba el trigo y la cizaña. La red es algo identificable y conocido para la gente de la región a la que Jesús está hablando. Nosotros ubicamos a Jesús en este momento junto al lago de Galilea o mar de Tiberíades, y sabemos que allí Jesús llamó a sus primeros discípulos. Pedro, que se llamaba entonces Simón, estaba con su hermano Andrés lanzando la atarraya, un artefacto, una red pequeña que se lanza a dos manos. Mientras que había elegido estos dos, continuaron el camino y se encontró con otros dos que estaban arriba de una barca remendando la red. Esta es otro tipo de red, una red llamada barredera, que en sus orillas tiene plomos para hundirse, y esta se va soltando de una barca y la va jalando otra barca, hace una especie de círculo y van arrastrando esta red hasta que la sacan.
También sabemos en el mismo evangelio que hemos leído de San Mateo, un poco más adelante en el capítulo 17, se nos dice que Jesús mandó a Simón a echar el anzuelo al mar y que pescó un animal que dentro tenía un estáter, por lo que Jesús iba a pagar, o con esa moneda se iba a pagar el impuesto de Jesús y de Simón Pedro. Así que la realidad de la pesca es normal en Israel y es normal para Jesús y para sus discípulos. Esta red aparece como echada en el mar y luego se llena la red, y una vez que se ha llenado la red, los pescadores la van arrastrando poco a poco, la sacan a la playa y una vez que está en la playa comienza la selección. Se separan los pescados buenos de los malos. Lo más práctico es que al ir escogiendo dejen en la red los pescados que no deben consumirse, que está prohibido sacar del mar, porque el libro del Levítico dice que hay cierto tipo de pescados que son prohibidos para comerse. Entonces, esos probablemente los dejaban en la barca, en cambio los buenos los iban seleccionando y los iban echando en canastos. Después, los peces malos o prohibidos por la ley los eliminaban. Y así dice, sucederá al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, vendrán los ángeles enviados por Dios y van a hacer un juicio, una discriminación, una separación de los buenos y los malos, como antes se ha dicho del trigo y de la cizaña, de la buena semilla y la mala semilla. Los malos serán separados de los buenos, y a los malos se les arrojará en un horno encendido, como se habló también de la cizaña. Y este horno encendido normalmente hace alusión a un lugar de castigo, un castigo terrible e interminable, que es el destino final de aquellos que no han hecho la voluntad de Dios. Y por eso Jesús agrega, como en otras ocasiones, allí será el llanto y la desesperación, porque estos pescados representan a las personas con sus propias cualidades, como los representaba el trigo y la cizaña. En apariencia, las dos plantas eran buenas, pero los frutos no. Lo mismo sucede con los pescados. Según las características propias de cada uno, serán considerados buenos o malos. Y aquí nos encontramos no con segadores que recogen el trigo y la cizaña, sino con los ángeles, que significa enviados, que Dios mismo envía para hacer un juicio. Y cuando llegue este momento de la separación, entonces llega el momento del llanto y la desesperación de parte de aquellos que se ven frustrados, que encuentran el fracaso como última realidad de su vida. Y eso los hace llorar y los hace desesperarse porque han perdido toda posibilidad de encontrar la verdadera felicidad. Después de haber hablado de todas estas parábolas, Jesús a los discípulos les pregunta, y esta pregunta de Jesús es seria: ¿han entendido todo esto? Y ellos le responden con toda la decisión y la formalidad: sí, ellos han entendido todo lo que Jesús les ha dicho. Y entonces Jesús les dice: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Jesús ha estado instruyendo a los discípulos, y de todo lo que Él les enseña y todo aquello con que los instruye,
Ellos tienen ya algo atesorado que les será útil para los momentos en que sea necesario. Y una vez que ha terminado, la conclusión es, cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí y una vez más cambia el tema en el Evangelio de San Mateo. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.